Entonces nos quedamos en que, perdón si lo hago por partes, es que me canso de hablar. Y luego, como este video va a estar larguito, pues tengo que hacer pausas. Entonces, en cuanto el usuario ingresa 6, esta estructura de control do while truena, no se vuelve a repetir. La estructura se repite a la cantidad de veces que el usuario ponga un número diferente a 6, pero si presiona un 6, entonces pues aquí la condición va a ser falsa y la estructura de control va a tronar, se va a pasar a lo siguiente que está programado, y lo siguiente que está programado pues es nada. Entonces, como no hay nada después de esa estructura de control, está este return 0 y el programa automáticamente se va a cerrar. Así funciona esto. Este system color es para cambiar el color de consola. Con F0 se va a ver como el mío, el fondo blanco y el texto negro. Eso ya es opcional para que se vea bonito. Aquí creamos un objeto. De la clase menú creamos un objeto que se llama inicio. Ok, este objeto inicio va a ser una función, va a ser la función del menú principal. Y con este pequeño objeto todo el programa funciona en la función principal, que es inName. Y pues el return 0 para cuando el usuario presione 6, el programa finaliza. Entonces empecemos con las altas. Ok, tenemos offstream. Offstream es el tipo de dato, es un puntero prácticamente. Nos permite de la RAM mandar los datos al archivo de texto. Entonces, lo que haya escrito el usuario en la consola, lo que se le haya pedido que ingrese de datos, esos datos se almacenan en la RAM temporalmente, y de la RAM se pasan al archivo de texto. Y tenemos aquí un ifstream, que se llama verificador. Acuérdense que cada puntero debe tener su nombre, es un tipo de dato. Este offstream es para modo escritura, este ifstream es para modo lectura. Entonces, lo que hace, como les había dicho hace rato, se llama verificador. No puede haber códigos repetidos. Entonces, utilizamos un verificador que recorre todo el archivo de texto buscando que el usuario no haya ingresado un código repetido. Es por eso que está en modo de lectura. Del archivo de texto pasa las variables a la RAM, y ahí hacemos comparaciones del dato que acaba de ingresar el usuario a los que se haya registrado, y busca alguna similitud. Es todo lo que hace. Tenemos una variable local que se llama código auxiliar, que es para comparar si pues efectivamente el código ya fue repetido o no, y lo veremos acompañando de un tipo de dato booleano, coincidencia. Pues imaginan para qué sirve. Si se encontró un código igual, este booleano se va a disparar en true. Como los booleanos funcionan en true y false, verdadero y falso. Lo inicializamos en falso porque todavía no se encuentran coincidencias. En cuanto se encuentre coincidencia, escribimos que se ponga en true, y pues con estructuras de control se puede manejar esto. Entonces, ya que declaramos pues nuestro offstream y nuestro ifstream, hace falta abrirlos, ¿verdad? Entonces
abrimos el primero, que es el verificador, se pone el nombre de la variable, y .open, que es una función que significa que pues va a abrir el archivo. Recibe de parámetros pues el nombre del archivo, cómo se llama. Tiene que estar donde esté el código fuente. También se puede poner la ruta donde exactamente esté guardado, pero pues para nosotros ahorita está bien que esté guardado donde está el código fuente, entonces no se ocupa ni poner carpetas de dónde está ni nada. Nomás le pones el nombre del archivo y el tipo de archivo, que es un txt, ok, coma, y recibe otro parámetro, iOS, 4 puntos, esto es de ley, y pones in de input, de lectura, que los datos se van a pasar del archivo a la RAM, entonces va a leer, ok. Igual hacemos con escritura, lo abrimos, ponemos el nombre del archivo, escritura, ok, ponemos el punto y open de la función, ponemos el nombre del archivo, que se llama clientes.txt, coma, y recibe un segundo parámetro, que es iOS, 4 puntos, app sirve para sobreescribir el archivo. Si el archivo no existe, lo crea. Si el archivo ya tiene información adentro, lo sobreescribe, porque hay una función que se llama out, de output. Entonces, si el archivo ya tenía información, pues con el out borra lo que está en el archivo y lo vuelve a escribir desde cero, y eso no nos sirve. Es una base de datos, ocupamos sobreescribir el archivo a cada rato, entonces para eso nos sirve app. Tenemos que utilizar la estructura de control if, como ocupamos en el programa, ocupamos que esté abierto el archivo de escritura y ocupamos que esté abierto el verificador, importantísimo el verificador, porque si no se van a repetir los datos y el programa va a ser un cochinero, y al rato los códigos van a estar iguales y pues no vamos a saber qué código es de cada persona. Entonces tenemos que poner una condición de que los dos archivos existan y que se hayan podido abrir. Entonces ponemos el nombre del archivo y escribimos .isOpen. Este es un tipo de función booleana, te devuelve un true o un false. Si el archivo de escritura se pudo abrir y el verificador se pudo abrir, vas a hacerme todo lo que esté en las llaves, todo esto. De lo contrario, else, vas a mostrarme el mensaje de error, el que ya les mostré hace rato. Y súper importantísimo, cerrar. Cuando abres un archivo tienes que cerrarlo, entonces siempre es de ley. Cerramos el archivo de escritura, les ponemos el nombre del archivo, un punto y un close de cerrar, es una función, y se cierra el archivo. Igual con el verificador, el nombre del archivo y punto close para cerrarlo, y pausa, que se acuerdan hace rato que les comenté para qué funcionaba pausa. Solo son 3 líneas, te va a decir en pantalla, se va a mostrar, presiona enter para continuar y te va a regresar al menú principal. Entonces regresamos al if, de que si los archivos se pudieron abrir, vas a hacerme todo esto, vas a imprimirme el título en pantalla, un fflush stdin, seguro que no saben para qué es. Este te limpia el buffer de teclado. Cuando ingresas información en la consola de la que se te pide, siempre hay un carácter nulo, y
eso se queda en un buffer del teclado, como en un bote de basura temporal. Pero a la hora de que quieras ingresar otro dato requerido, esa basura que quedó anteriormente se utiliza, o sea, se utiliza como si tú hubieras escrito algo y entonces no escribiste nada y te manda a la siguiente pregunta, te manda al siguiente dato requerido. Entonces como que se come ese carácter que se había comido anteriormente. Entonces esta función nos permite ese bote de basura de caracteres que sobraron, los elimine completamente. ¿Sabes qué? Yo no quiero basura, yo quiero que mi programa, quiero seguir escribiendo datos en las variables sin problemas. Entonces utilizamos ffflush-std. Escribimos en pantalla y pues que ingrese el código. Obviamente primero empezamos con el código, el número de cliente, como le quieran decir, y pues escaneamos sein.getLine. Esto nos permite que, o sea, ustedes saben que la función así sein solo nos va a escanear hasta que se encuentre un enter o hasta que se encuentre un espacio. En cuanto se encuentre un espacio, hasta ahí dejó de escanear. Entonces aquí lo que hacemos es que con sein.getLine escaneemos toda la línea, aunque haya espacios, lo va a escanear y deja de escanear hasta que el usuario presione enter. Entonces escaneamos el código auxiliar y una coma, ponemos aquí pues el nombre de la variable y el segundo parámetro recibe el número de caracteres de esta variable, nunca se debe de poner más. Ok, entonces aquí utilizamos, obviamente el usuario no puede poner un enter en código, o sea, un código tiene que ser un número de ley. Si el usuario presiona enter como para saltárselo, pues no es un código válido. Entonces tenemos que verificar eso. Utilizamos strcmp para comparar cadenas. Comparamos el código escaneado anteriormente y estas comillas dobles significa un enter. Si estos dos cadenas son iguales, ok, vas a mostrarme que el código pues no es válido, inténtalo nuevamente. Hacemos una estructura de control hasta que esto se va a repetir la cantidad de veces que el código y el enter sean iguales. O sea, cada vez que el usuario presione enter, te va a mostrar este mensaje de aquí. Te va a decir que el código no es válido y que lo intentes nuevamente, y otra vez te va a pedir que lo escanees. Ok, y después compara si es igual, si volvió a presionar enter. Si no volvió a presionar enter, pues te saca de la estructura de control y te dirige al siguiente paso. Aquí viene lo bueno de esto. Tenemos otra estructura de control, otro do while. Entonces, como queremos que no se pueda repetir el código, tenemos un do. Le vas a hacer todo esto hasta que la coincidencia, me vas a hacer todo esto siempre y cuando la coincidencia sea true, siempre y cuando haya encontrado una coincidencia del programa, se va a repetir todo esto hasta que la coincidencia sea falsa, hasta que ya no haya coincidencia, hasta que se haya escrito un código diferente, uno que no esté repetido. Entonces ponemos el verificador. Este punto .sigg si se refiere a mover el puntero, sigg te va a mover el puntero a la posición 0. Te puedes poner la posición que quieras, pero como quiero que el puntero se regrese al principio del archivo de texto, por ejemplo, el programa me va a leer mi código. Aquí está mi puntero, imagínate lo que está así, va a leerme mi código, mi nombre, el puntero bajó a la segunda posición, luego el puntero bajó a la tercera posición, y luego la cuarta, y luego la quinta,
y mi puntero ya está al final, ya está aquí. Entonces, como quiero regresarlo al principio, en cuanto encuentre una coincidencia, quiero que se cicle y que mi puntero regrese al principio. Entonces con la función seekG vamos a decirle que el puntero regrese a la posición 0, que se interpreta como el principio. Entonces el puntero de estar aquí va a regresar a leer el archivo desde el principio, aquí otra vez. Entonces así funciona seekG. Entonces así vamos a leer datos. Ponemos verificador, que es el nombre del ifstream, y lo primero que se va a leer es el código del cliente. A esto se le llama lectura adelantada. Primero hacemos la lectura del primer dato que hay en el archivo de texto. Como miren, los datos registrados se guardan en este orden, porque así lo asigné yo. Lo pueden hacer en el que ustedes quieran, en el orden que ustedes quieran. Primero se guarda el código del cliente, después el nombre del cliente, doble salto de línea, después el nombre del cliente, doble salto de línea, después el domicilio del cliente, doble salto de línea, después el celular, doble salto de línea, y después la fecha de inscripción. Así se guarda, y pues así se guarda en el archivo de texto: código, nombre, domicilio, número y fecha. Tal cual lo ingreses, como quieras que se guarde, tal cual se guarda en el archivo de texto. Entonces hay que saber el orden en el que están guardados los datos. Como sabemos que al principio está el código del cliente, entonces lo primero que se va a leer pues es un código de cliente. Entonces por eso empezamos a leer desde, bueno, como sabemos que el código es al principio, pues empezamos a leer, le decimos al programa que lo que encuentre en el archivo de texto al principio, que va a ser esto, me lo pase a la memoria RAM con una variable que se llame código de cliente. Esa variable está declarada en la clase de menú, está declarada aquí, código de cliente, como privada. Por si no se acuerdan si la declaramos o no, si está declarada. Ok, ya dije muchos OKs, ¿verdad? Ok, hacemos una estructura de control. End-of significa end of file, final del archivo en español. Es una función, es un puntero. Si el puntero llega, no es exactamente al final del archivo, es si el puntero quiere leer más allá del archivo. Si lee lo que sigue y ya no encuentra nada, te va a decir, no, pues sabes que ya se acabó de leer el archivo, y te va a devolver una función en true. Entonces así funciona. Miren, vamos a suponer algo. Ok, empezamos a leer mi código. El puntero baja a la segunda posición, lee mi nombre. El puntero baja a la tercera posición, lee mi domicilio. El puntero baja a mi cuarta posición, lee mi número. El puntero baja a la quinta posición, lee mi fecha de inscripción. Ok, aquí la función eof, esto, o sea, se puede decir entre comillas que está al final del archivo, pero la función de eof no me lo notificaría. Si el puntero quiere leer, por ejemplo, después de esto, por ejemplo, quiere leer acá, pues aquí ya no hay nada, ¿verdad? Y el puntero va a decir, no, pues aquí ya no hay bytes, no hay información, no hay nada que leer, no encontré nada que leer. Entonces, como el puntero no encontró nada que leer, porque está vacío, aquí no hay ni un dato, entonces ahora sí el eof llega, pues manda un true de que no, ya se acabó de leer el archivo, ya no hay nada más que leer. Entonces así funciona eof. No es el final del archivo como tal, es cuando se quiere leer más allá del archivo.
Entonces por eso es importante la lectura adelantada, porque si imagínense que el archivo de texto esté vacío. Imagínate que el archivo de texto está vacío. Entonces, si está vacío, va a ser aquí una lectura. Como no leyó nada, entonces significa que el archivo está en EOF. Llegó al final del archivo, no hay nada. Trató de leer algo y no encontró nada. Entonces este ciclo, esa estructura de control, no se llevaría a cabo porque el archivo ya está al final. Entonces, como dijimos hace rato, este símbolo significa diferente. Entonces dice, se va a repetir todo esto que está entre paréntesis hasta siempre y cuando el archivo sea diferente al final del archivo. O sea, siempre y cuando el puntero no haya llegado al final del archivo, me vas a repetir todo esto que está entre paréntesis. Y pues así lee los datos. Como dijimos hace rato, después de leer el primer dato, seguimos con los datos siguientes. Igual ponemos verificador, el siguiente dato es nombre, y ponemos luego va a leer el domicilio, el celular y la fecha de pago, como dijimos hace rato. Primero el código del cliente, que se leyó antes de la estructura de control, luego el nombre, luego el domicilio, luego el celular y luego la fecha de inscripción. Todo esto es un registro de una sola persona. Entonces pues ya leyó los datos de una sola persona. Estos son los únicos datos que debe tener cada persona. Ya que leyó esto, va a buscar con un if, va a comparar si el código que ingresamos hace rato es... si el código leído en el archivo de texto, que es el 1, es igual al que ingresó el cliente, al que le solicitamos al cliente, entonces significa que está tratando de ingresar un código que ya está repetido. Nuestra bandera, que hace rato la declaramos, se va a poner en true, encontrar una coincidencia, y vamos a mostrar al usuario, ¿sabes qué? Este código ya existe. Mostramos para que haga un refrescado de memoria. El código de ese cliente es, ya les mostramos el nombre, ingresa un código válido y le volvemos a pedir el código. En caso de que el usuario quiera poner un enter, que está prohibido poner enter, ponemos otra estructura de control. Esto se va a repetir hasta que el usuario deje de poner enter. Va a comparar aquí lo que se escaneó con dobles comillas, que eso ya lo expliqué hace rato, no hace falta repetirlo tanto. Se va a repetir hasta que el usuario ponga algo diferente a enter. Y ponemos un break. Un break es súper importantísimo porque ese break rompe el ciclo, lo rompe forzosamente, a la fuerza. Decimos que con ese break, ¿sabes qué? Salte de este while. Aunque el archivo no haya llegado al final, salte de aquí y volvemos a repetir. Volvemos a este punto. Regresamos el puntero al principio. O sea, en cuanto encuentre una similitud, vamos a regresar el puntero al principio y vamos a volver a pedir al usuario los datos. Entonces aquí rompemos ciclo, y como toda lectura adelantada, y volvemos a hacer una lectura adelantada. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ya se leyeron estos datos: mi código, mi nombre, mi domicilio, mi número y mi fecha. Entonces aquí va a haber, lo voy a hacer forzosamente, a ver, ahí voy, cabrón, no hay día 54, que güey.
Entonces aquí tenemos otro registro. Tenemos a Luis. Aquí con este verificador vamos a decirle que el siguiente dato que se va a encontrar, nuestro puntero está aquí, ¿verdad? Terminó de leer mis datos hasta mi fecha de descripción. Entonces el siguiente dato que sigue es el código de la siguiente persona. Entonces leemos el código de la siguiente persona, que es el 2. Y ya, lo leemos. Ok. Aquí tenemos otro if adentro del do while. Decimos, si el puntero ha llegado al final del archivo y no ha encontrado coincidencias, mi bandera va a ser falsa, por lo tanto se va a salir de la estructura de control do while. Entonces aquí comparamos el código que le pedimos que ingresara aquí arribita y comparamos con los registros del archivo de texto. Aquí si dice si son diferentes, significa que no encontró coincidencia y nuestra booleana lo marcamos como falso. Y como aquí tenemos que nuestra estructura de control se repita tantas veces sea necesario, siempre y cuando nuestra coincidencia sea true. Entonces como aquí ya está en falsa, esa estructura se va a romper porque pues ya no es true y va a seguir con los siguientes pasos. Pero mientras siga siendo true, se va a repetir las veces que sea necesaria hasta que el usuario ponga un código que no sea repetido. Entonces, como encontró un código repetido, te regresa al principio, hasta el do. El puntero lo manda hasta el principio. Supongamos que estos son los datos que leyó. Supongamos que aquí el usuario, el código es 1. Entonces, primero lee mi código, lee mis datos y lee el siguiente dato. Como no ha llegado al final del archivo, lee el siguiente dato. Lee mi código. Entonces, como está repetido, va a caer en este if. El código que está aquí y el auxiliar, que es el que le pedimos, son iguales. Se va a poner booleano true y va a notificar que ya existe. Entonces se va a poner en break, va a romper el ciclo y de estar el puntero aquí lo va a regresar hasta el principio con el SIG. Entonces de estar aquí va a pedirle los datos otra vez, que ingrese otro código y va a comparar desde el principio del archivo tantas veces sea necesario. Si el puntero llega hasta acá y no encontró ninguna coincidencia y ya llegó al final del archivo, entonces pues ya se marca como falso y seguimos pidiendo datos. Hacemos un limpiado de pantalla, copiamos el código auxiliar, lo copiamos ahora sí a una variable que se llame código para guardarlo en el archivo de texto. Y ¿se acuerdan hace rato? Si por ejemplo el usuario ingresa muchas veces, miren cómo funciona esto, 1000 veces dice más el código fuente dice más veces evidencia que el código fuente. A ver, dejen que cargue. ¿Cuánto llevamos de video? Bueno, no sé cuánto llevamos. Oímos. Entonces tenemos a Diego y a Luis. Vamos a dar de alta un cliente. 1. Ingresa el código del cliente. Vamos a ingresar uno que ya está repetido. Está repetido el 1. Bueno, ya están registrados el 1 y el 2. Vamos a intentar ponerlos aquí. Cerramos el archivo de texto. Guardar. Ok, déjame cerrarlo. Sí, guardar. Sí, ya existe. A ver, es que no puedo sobreescribirlo porque existe, está abierto. Damos de alta. Ingresamos uno que está repetido.
te va a decir que ese código ya le pertenece a alguien y es a Diego. Ingresa otra vez el código. Entonces aquí, en cuanto encontró la similitud, muestra a quién le pertenece ese código y te vuelve a preguntar el código. En cuanto te lo vuelve a preguntar, rompe el ciclo y te regresa al principio. Vuelve a comparar desde el principio si nos ha repetido. Entonces volvemos a poner uno que está repetido. Ponemos el de Luis. Ya existe un cliente con ese código. Ahora le pertenece a Luis. Entonces, como primero ponemos la coincidencia en true y mostramos que ya existe, de a quién le pertenece, y volvemos a pedir un código, que es lo que está haciendo aquí. Está pidiendo otra vez el código. En cuanto pide el código, rompemos el ciclo con break y nos regresa al principio. Nos regresa aquí. Con el SIG le decimos que vuelva a comparar desde el principio, que el puntero se regresa a la posición 0 al principio. Ahora ponemos un enter acá como para tratar de saltárnoslo. Nos muestra otro error: código del cliente no válido, inténtalo nuevamente. Podemos poner uno que esté repetido, 1, y te va a decir que ya existe, que le pertenece a Diego. Entonces con esto, pues claramente podemos evitar un error de que se repitan los códigos. Cuando ingresemos uno que no exista, el 3, se va a hacer un limpiado de pantalla para que no se muestre todos esos errores. Entonces hacemos un limpiado de pantalla. Se va a mostrar como si lo hayamos ingresado sin ningún error. Vamos a registrarlo como Jorge. Domicilio, no sé, bueno, los domicilios. Número de teléfono y 22 de... Ay, canijo. A ver, 22 de... Ok. Entonces aquí hacemos el famoso limpiado de pantalla. Después de que salimos de la tediosa estructura de control del verificador de datos no repetidos, sigue ya sigue nuestro proceso de pedir datos. Entonces hacemos limpiado de pantalla, pasamos el auxiliar ahora sí una variable para guardar un archivo de texto. Volvemos a imprimir. Aquí hacemos limpiado de pantalla, ¿verdad? Volvemos a imprimir el título y aquí ingresa el código del cliente. Ingresamos, ahora sí, como ya se copió del auxiliar al código, pues ya mostramos el último que ingresó el cliente, el último que ingresó el que está capturando. Y aquí ahora sí ya pregunta el nombre, o sea, te elimina todos los errores anteriores como si no hubiera pasado nada, para que no se vea así como que todo saturado. Pedimos el nombre, igual con same.getLine. Pedimos el domicilio, con same.getLine, lo guardamos en la variable domicilio. Igual número de teléfono, con same.getLine. Nombre de la variable que está en la clase y el número de caracteres. Y la fecha de inscripción, igual con same.getLine, nombre de la variable, número de caracteres. Ok. Entonces, para escribirlo en el archivo de texto, que es lo más importante, ponemos el nombre de la variable de upstream, menor que. Entonces ponemos ahora sí lo que se almacenó en la variable de la clase, lo escribimos en el archivo de texto. Lo que se almacenó en código lo escribimos en el archivo de texto. Aquí, para que no esté todo junto, para que no esté todo en la misma línea, hacemos doble salto de línea. Luego leemos el nombre, que es lo segundo que se pide, doble salto de línea. El domicilio, doble salto de línea. El celular, doble salto de línea. Y la fecha de pago, doble salto de línea. Esto es para que no salga todo amontonado. En cuanto se termine de escribir los datos de
de la RAM al archivo de texto, ahora sí mostramos un mensaje: el registro se ha completado correctamente. Todo esto hace dentro del if, todo esto. Tanto lo más largo de esto es el verificador de códigos no repetido. Lo demás pues nomás te pregunta datos. Todo esto se hace si el archivo y el verificador se abrieron simultáneamente. Si no, pues vas a caer en el else de que hubo un error. Cerramos los archivos, súper importantísimo, hace rato lo expliqué, y aplicamos la función de pausa y ya. En cuanto acabes esta función, te va a regresar al menú principal, que es te va a regresar al menú principal y te va a preguntar ahora qué quieres hacer. Entonces, ya que vimos altas, vamos a ver las demás opciones. Vamos a hacer un pequeño corte, que sí se me fue un poco la voz. Ahorita regreso.